Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 12, está conformado por Ana Karen Márquez Padilla y su servidora Diana Laura Franco González. Nosotros somos pertenecientes a la carrera médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Los Altos, y estamos en la materia de investigación clínica impartida por la doctora Gabriela Camargo. El día de hoy les vamos a explicar y exponer un estudio, el cual es un estudio del efecto Mozart en el encefalograma de niños con epilepsia, realizado por Elisa Grills y colaboradores. Primero vamos a comenzar definiendo lo que es la epilepsia y bueno, esta es un trastorno cerebral en el cual una persona va a presentar convulsiones repetitivas en un lapso de tiempo determinado. Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal neurológica y esta se va a presentar como un cambio de atención o un comportamiento diferente en el paciente. Y bueno, ¿quién es Mozart y por qué nos vamos a basar en él? Bueno, Mozart fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo, maestro del clasismo y es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Y según un estudio realizado por Border M y colaboradores en 2001, se realizaron varias resonancias magnéticas y se demostró que cuando se escuchaba la música de Mozart, se activaba el área de la corteza prefrontal dorsal lateral, la corteza occipital y el cerebelo, y se presentaba un aumento en el flujo de sangre hacia todas estas áreas que son las encargadas del razonamiento y de la ubicación temporoespacial. Y también se demostraba que este efecto no se presentaba en otros músicos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Es establecer si tiene algún efecto la sonata de re mayor a dos pianos K448 en niños con epilepsia durante un encefalograma. La primera vez que se tomó como tratamiento la música de Mozart fue en 2012, cuando se realizó un estudio en el cual se planteaba para tratamiento para el Parkinson, para la demencia senil y para trastorno del sueño. E incluso existen varios artículos en los cuales se está sugiriendo como un tratamiento alternativo para los pacientes con inicio de Alzheimer. ¿A qué se le conoce como el efecto Mozart? Bueno, en un estudio en 1993 llevado a cabo por Raucher y sus colaboradores, en 36 estudiantes se les indicó escuchar de 10 a 15 minutos música de Mozart antes de una clase y posteriormente se demostró que hubo un aumento en la sincronía, aumento en su coeficiente intelectual y un aumento en el razonamiento temporoespacial. Se tomó como tratamiento epiléptico por primera vez en 1998 a través de un estudio de Hughes y se analizaron a 29 pacientes epilépticos a los cuales se les realizó un control con la canción de Para Elisa de Beethoven y como base a la sonata K545 de Mozart y se encontró una mejora, es decir, una disminución de los ataques epilépticos en el encefalograma a través de 27 de los 29 pacientes, a comparación de la línea basal y a comparación de la canción de control, que fue la de Beethoven. En la epidemiología podemos encontrar que uno de cada 200 niños menores de 16 años en Reino Unido va a presentar lo que es la epilepsia y se ha demostrado incluso que aún hasta el 40% de los pacientes que lleva un régimen adecuado de tratamiento para su epilepsia no va a presentar el control adecuado de los ataques, incluyendo también que el tratamiento es muy costoso. Ahora hablando sobre la metodología, este estudio fue realizado en el Departamento de Neurociencias Pediátricas de Royal Hospital for Sick Children en Edimburgo. Dicho estudio se realizó con 45 participantes, los cuales fueron seleccionados en base a la medición de un electroencefalograma, el cual es un análisis utilizado para detectar anomalías de la actividad eléctrica del cerebro. En base a este análisis se desarrollaron los criterios de inclusión y de exclusión, el cual los pacientes fueron seleccionados si en el electroencefalograma se presentaban descargas epilépticas. Sin embargo, los pacientes fueron excluidos si no se registraban descargas epilépticas en dicho encefalograma. Se obtuvo el consentimiento informado de los padres y se procedió al estudio. Ahora, en base al análisis estadístico, las estadísticas se realizaron utilizando SPSS 17. Los datos se probaron para determinar la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilks. Las comparaciones se realizaron mediante pruebas de hipótesis de dos colas
y todos los grupos se compararon utilizando Friedman's ANOVA, además de que las comparaciones individuales se realizaron mediante prueba de signos. Bueno, ahora sobre el procedimiento, los pacientes se mantuvieron despiertos durante el estudio y se estuvieron expuestos a 5 estados de medición sin interrupciones. Pero antes de todo hay que destacar que la música de Mozart fue utilizada las primeras 5 minutos de la sonata de 2 pianos en re mayor. En comparación, se usó música de control apropiada para su edad de la muestra de ejemplo de los niños, como por ejemplo la de Say Hey Ho de los Teletubbies. Ahora, en base a los 5 estados de medición que se tuvieron, uno era antes de la música de Mozart, donde la línea se encontraba en su base. El 2 fue durante la música de Mozart. En el 3 fue después de la música de Mozart y antes de la música de control. 4 durante la música de control y 5 después de la música de control. Cada encefalograma fue revisado y evaluado por un neurólogo pediatra y fue evaluado todos los picos del encefalograma cada 10 segundos. Dentro de los resultados, pues vamos a tener que fueron 45 pacientes, de los cuales 23 fueron mujeres y 22 eran hombres. La edad rango era entre 2 y 18 años, teniendo como media 7 años con 10 meses. 24 presentaban una epilepsia estructural o de origen desconocido y 21 tenían una de origen genético. Presentaban convulsiones de 0 a 10 convulsiones diarias y se consumía de 0 a 4 medicamentos. En la tabla 1, en la tabla 2 y en la tabla 3 vamos a encontrar una estadística descriptiva con la frecuencia de los picos epilépticos en lapsos de 10 segundos y en los 5 estados, los cuales era la línea base con Mozart, después de Mozart, el control y después del control. Y vamos a encontrar que el número de picos medios durante la etapa de la música de Mozart se encontró que fue mucho menor comparada con la línea de control y con la línea base. También, según la prueba de la normalidad de Shapiro-Wilks, se muestra que los datos no se distribuyen de manera normal y se basa en una significancia de 0.05 y se encontró una diferencia de los datos de 0.02, lo cual nos da una diferencia significativa, comprobando así que el efecto Mozart fue efectivo en los pacientes. También podemos encontrar que en este diagrama se muestra una distribución de los datos y en cada estado hay una amplia gama de distribución de frecuencia de descargas epilépticas en un lapso de 10 segundos. En este diagrama de caja se muestra que los mismos pacientes tienen valores atípicos en cada estado, lo cual nos comprueba lo que anteriormente se muestra en las tablas, y es que tenemos una diferencia significativa. Y bueno, ya dentro de la discusión tenemos que se encontró una disminución de la actividad epiléptica en el electroencefalograma a comparación de la línea base y de la música de control, concordando así con los estudios anteriormente realizados por Hughes y por Turner, en los cuales se había utilizado como comparación la canción de Paralisa de Beethoven, obteniendo que con la comparación o con la base no se tenía el mismo efecto que se obtuvo con Mozart. Y esto se debía o se planteó la teoría de que cuando Mozart comenzó a componer música a los 4 años se explotó el área temporal inerte y por eso su música va a resonar en lo que es el área cortical, demostrando así lo que se plantea en el modelo de Trión. Este sugiere que hay 3 niveles de activación neuronal involucradas al momento del procesamiento de la música y se encontró que una exposición repetida a una pequeña serie de electrodos fuera de estos espacios tiene un efecto antiepiléptico. A esto se le va a conocer como largas periodicidades y es un constante tiempo en el cual se van a estar presentando notas seriadas. Esto se ha encontrado también un poco con relación en la música de Bach, sin embargo es todavía más constante en la música de Mozart, y se atribuye esto a la activación de los electrodos con un efecto antiepiléptico. Sin embargo, esto continúa siendo un área de estudio, ya que en el estudio de Hughes se demostró que en 2 pacientes esto no tuvo un efecto. Entonces es necesario seguir profundizando. Y bueno, ya explicado en la discusión, ahora como conclusión tenemos
que se demostró por el electroencefalograma que escuchar Mozart disminuye la actividad epiléptica en los niños, mostrando una alta diferencia en la música de control que se les había puesto para compararlo. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.